Alex, un ejecutivo de ventas, conoce a un anciano en el aeropuerto que asegura haber viajado en el vuelo 914, desaparecido en 1955. Además, las predicciones del anciano se cumplen con aterradora precisión. Tras aterrizar, el anciano desaparece, dejando a Alex con un libro y una advertencia misteriosa: evitar volar en África y Sudamérica en agosto del año 2024. El vuelo 914. Antes de ese extraño encuentro en el aeropuerto, mi vida era bastante común. Soy Alex, un ejecutivo de ventas con una rutina más o menos establecida. Mi vida transcurría entre reuniones de negocios, cenas ocasionales con colegas y viajes frecuentes a distintas ciudades. No soy un hombre que busque aventuras, ni mucho menos. De hecho, podría decir que evito cualquier cosa que pueda alterar la tranquilidad de mi vida diaria. La idea de volar siempre me ponía un poco nervioso, no tanto por miedo a las alturas, sino por el conjunto de imprevistos que suelen ocurrir en un aeropuerto. Pero había aprendido a lidiar con esa ansiedad de una manera bastante típica, distrayéndome. Un café, una revista o simplemente mirando las pantallas de embarque mientras esperaba mi turno. Ese día no fue la excepción. Llegué con tiempo de sobra al aeropuerto, pasé por seguridad sin problemas y me dirigí a la puerta del embarque con mi acostumbrada sensación de monotonía y previsibilidad. Nunca esperé que ese día fuera diferente a cualquier otro. Para mí, los aeropuertos eran simplemente un medio para un fin, una etapa tediosa antes de llegar a donde realmente quería estar. Ni siquiera el vuelo que estaba a punto de tomar tenía algún significado especial. Era un viaje de negocios más, a una ciudad que ya había visitado en varias ocasiones. Todo estaba dentro de lo normal, dentro de mi zona de confort. Sin embargo, mientras hojeaba una revista de aviación, intentando matar el tiempo antes del embarque, algo inusual capturó mi atención. Un hombre mayor de unos 70 años tal vez, sentado a pocos asientos de mí, leía un libro grueso con una portada inquietante. A simple vista parecía un manual técnico, pero al acercarme un poco más, noté que el título era algo así como Los misterios del vuelo y accidentes inexplicables. La ironía de leer sobre accidentes aéreos justo antes de subir a un avión me pareció tan absurda que no pude evitar comentar en voz alta. Vaya lectura está haciendo en este momento, ¿eh? Dije con una sonrisa forzada, para aliviar mi propia tensión que para iniciar una conversación real. El hombre levantó la vista lentamente y me dedicó una sonrisa casi paternal. Sus ojos, aunque cansados, parecían brillar con una intensidad poco común para alguien de su edad. Estas historias son ficticias y me parecen muy interesantes. Los vuelos y los aeropuertos están llenos de misterios, muchacho. ¿Conoces alguna buena historia que merezca contarse?, me preguntó con una voz calmada pero firme. Algo en su tono de voz, en la manera en la que me miraba, me hizo sentir una curiosidad inesperada. Nunca había sido particularmente supersticioso, ni creía en lo sobrenatural, pero había algo en la presencia de ese hombre que me impulsó a seguir la conversación. Le hablé sobre el mito del vuelo 914, una historia que había escuchado en algún lugar de internet y que sabía que era ficticia. Siempre me había intrigado. Relaté cómo ese avión había despegado de Nueva York en 1955 y se había desvanecido sin dejar rastro, solo para reaparecer misteriosamente en 1992 en Venezuela, con los pasajeros aún creyendo que estaban en su año de partida. Los controladores del aeropuerto de Caracas no sabían qué hacer con un avión tan antiguo como el DC-4 y que aún usaba hélices. Despejaron la pista y el aparato aterrizó solo para apenas enterarse que habían pasado 37 años desde su despegue en Nueva York.
emprender el vuelo nuevamente, perdiéndose esta vez para siempre y dejando un halo de misterio entre quienes fueron testigos del hecho. Gerald, como se presentó el viejo, escuchaba con atención, pero con la típica mirada condescendiente que suelen tener los adultos mayores cuando oyen una historia absurda. Sus ojos brillaban con un conocimiento que me desconcertaba. Interesante historia, dijo finalmente. Te confieso que ya la conocía, solo que yo sí creo que fue real, o digamos que una realidad disfrazada. Si tienes tiempo aún, déjame contarte la verdad detrás de ese mito. Lo que vino después fue un relato tan detallado y espeluznante que la línea entre la realidad y la ficción comenzó a desdibujarse en mi mente. Gerald no solo afirmaba haber estado en ese avión que desapareció, sino que me aseguró que ese avión no era el vuelo 914, sino el 409, un vuelo que nunca había oído mencionar, pero que, al disimulo, busqué en Google y realmente existía. La última vez que se supo de él fue en octubre de 1955, cuando supuestamente se estrelló y todos sus pasajeros murieron. La historia de Gerald me dejó perplejo. Según él, el vuelo 409 había despegado también en 1955, pero con destino a San Francisco. Sin embargo, tras entrar en una espesa niebla en algún punto de la trayectoria, todo había cambiado. Lo que al principio parecía una turbulencia común, pronto se transformó en algo mucho más aterrador. Las ventanas del avión mostraban un cielo extraño, casi como si las estrellas mismas hubieran cambiado de lugar, y la sensación de que el tiempo no pasaba se apoderó de los pasajeros. Fue como si hubiéramos entrado en un túnel, pero no uno físico, explicó Gerald, mientras yo lo escuchaba incrédulo. Más bien, un túnel en el tiempo. Aterrizaron en Caracas, Venezuela, pero al descender se enteraron de que había pasado 37 años en el aire, por lo que la tripulación, confundida, rápidamente despegó y tomó rumbo de regreso a Estados Unidos, donde al aterrizar fueron interrogados durante días. Gerald mencionó que los pasajeros nunca volvieron a ver la luz del día como personas libres. Algunos fueron declarados desaparecidos, otros simplemente fueron reubicados con nuevas identidades. Y yo fui uno de esos reubicados, muchacho, dijo con una sonrisa triste. Me dieron una nueva vida, pero me quitaron todo lo demás. Mis pensamientos se atropellaban mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estaba bromeando? Era todo un delirio de un hombre mayor. Pero entonces, Gerald hizo algo que me heló la sangre. Sacó de su billetera una vieja tarjeta de embarque. El papel amarillento, desgastado, mostraba claramente el logo de Pan American y junto a la fecha 2 de octubre de 1955 y el número de vuelo 409. Lo más desconcertante de todo era el reverso de la tarjeta. Estaba escrito a mano, con una serie de números y letras que al principio no tenían sentido, pero al observarlos más de cerca, me di cuenta de que se trataba de coordenadas, acompañadas por la fecha de mi propio vuelo, el mismo vuelo en el que estaba a punto de embarcarme. El tiempo se comporta de manera extraña cuando viajas a través de él, y te deja ciertas habilidades, dijo Gerald, rompiendo el silencio que se había formado entre nosotros. Ahora estaba atrapado en algo que no podía entender. Mi mundo, que hasta ese momento había sido tan predecible, se había tambaleado ante la posibilidad de que lo imposible, lo sobrenatural, no solo fuera real, sino que yo estaba a punto de vivirlo en carne propia. Decidí seguir el juego. Al menos eso me dije a mí mismo para no caer en la desesperación. Después de todo, ¿qué otra opción tenía? Si lo que Gerald decía era cierto, entonces me encontraba en el centro de un misterio que desafiaba toda lógica. Pero si no lo era, entonces estaba a punto de tomar un vuelo normal, con un pasajero particularmente excéntrico.
Bueno, ya que parece que usted sabe tanto, le dije, intentando sonar más relajado de lo que me sentía. ¿Qué novedades van a haber en mi vuelo? La respuesta de Gerald fue tan detallada como todo lo demás que me había contado. Predijo con precisión un retraso de 17 minutos debido a condiciones meteorológicas inesperadas. Una fuerte turbulencia justo antes de llegar a la altitud de crucero. Una azafata que derramaría café sobre el pasajero de la fila 17. Un niño llorando inexplicablemente y por último, un anuncio del capitán sobre un fenómeno atmosférico inusual justo antes del aterrizaje. Cada palabra suya era como una estaca que se clavaba más profundo en mi mente, pero aún me aferraba a la idea de que todo era una gran coincidencia o una broma elaborada. Nos despedimos cordialmente y él me regaló su libro para que me distrajera en el vuelo. Me dirigí al embarque, sintiéndome como un peón en un juego que no entendía. Cuando el vuelo finalmente despegó, intenté distraerme con una película, pero mi mente seguía volviendo a las palabras de Gerald. Minuto a minuto, la realidad se fue acercando a la fantasía de una manera que nunca había experimentado antes. El retraso ocurrió tal como él había dicho, y aunque intenté racionalizarlo, no pude evitar sentirme incómodo. La turbulencia fue el siguiente golpe a mi ya tambaleante sentido de la realidad. Justo cuando estábamos a punto de alcanzar la altitud de crucero, el avión comenzó a sacudirse violentamente. Mi corazón se hundió en el pecho. No era algo fuera de lo común en los vuelos, pero después de lo que Gerald había dicho, parecía que el destino mismo estaba jugando conmigo. Entonces el café se derramó. Lo vi suceder con una especie de terror silencioso. La azafata, intentando servir con una sonrisa en medio de la turbulencia, perdió el equilibrio y derramó el contenido de la taza sobre el pasajero de la línea 17. El hombre se levantó enojado, pero todo lo que yo podía hacer era quedarme mirando, con las manos temblando. El llanto del niño vino después. Era un sonido agudo, casi antinatural, que resonó por toda la cabina. Parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y por un momento, el miedo se convirtió en un palpitar palpable en mi pecho. Cuando el capitán hizo su anuncio, su voz sonó más grave de lo habitual. Habló de fenómenos atmosféricos inusuales que no afectaban al vuelo, pero que habían causado cierta perturbación en los instrumentos de navegación. Intenté convencerme de que solo era una coincidencia, una serie de eventos fortuitos que no tenían conexión alguna, pero algo dentro de mí ya no estaba tan seguro. Cuando finalmente aterrizamos, lo hice con una mezcla de alivio y confusión. Las predicciones de Gerald habían sido precisas en una forma que rayaba en lo imposible, pero el vuelo en sí había sido en su mayoría normal. No había niebla misteriosa, ni relojes parados, y el aeropuerto parecía tan mundano como cualquier otro. Pero algo dentro de mí había cambiado. La racionalidad intentaba imponer su dominio en mi mente, diciéndome que todo había sido una coincidencia, pero la duda seguía arraigada. Me quedé en el aeropuerto, esperando a que algo más sucediera, alguna señal que me dijera que todo lo que había vivido era más que una serie de casualidades. Pero Gerald no apareció, ni en la sala de llegadas, ni en ninguna otra parte. Era como si se hubiera desvanecido tan misteriosamente como había aparecido en mi vida. Y aunque sabía que debía seguir con mi viaje de negocios, no podía alejarme del pensamiento de que lo que había vivido no era un simple encuentro casual. De alguna manera me había encontrado con algo que desafiaba la realidad, algo que había encendido una chispa de conocimiento prohibido, o al menos un atismo de algo más grande y más oscuro que la simple vida diaria. Miré el libro que aún llevaba en las manos y había un papel entre las hojas. Lo tomé en forma apresurada esperando encontrar alguna respuesta. Efectivamente, había un mensaje. Alex, no vueles a África ni a Sudamérica hasta después de un par de meses que haya pasado el peligro. Esa nota la tenía preparada porque nunca lo vi escribirla.
Justo en agosto debía ir a Senegal y a Brasil a concretar acuerdos para la compañía. ¿Cuántas dudas tenía ahora? Lo único claro era que había cruzado una línea que me separaba del hombre que era antes de ese vuelo. No había vuelta atrás. Este Nostradamus moderno me había encontrado en el aeropuerto, me había dado respuestas, pero también me había dejado con muchas más preguntas. Nunca volví a saber de Gerald, pero su presencia sigue acechándome. Aunque trato de decirme a mí mismo que todo fue una coincidencia, una parte de mí sabe que lo que viví fue real, tan real como el mundo en el que existo. Porque si algo me ha enseñado esta experiencia, es que la verdad siempre está más allá de lo que podemos ver. Y la verdadera pregunta no es si encontraré a Gerald de nuevo, sino si alguna vez podré escapar de lo que su aparición desató en mí. Y sí, suspendí mis viajes hasta noviembre.